Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta importante actividad. De verdad que es un placer contar con la presencia de todos ustedes, que nos acompañen y que vayamos poco a poco retomando estos eventos presenciales que tanta falta nos hacen. Para BCR Valores Puesto de Bolsa y su gestión profesional de carteras Stratic, es un honor contar con su asistencia, pero al mismo tiempo con la participación de quienes siguen esta transmisión de manera virtual, a quienes por supuesto también les extendemos un saludo y les agradecemos que estén conectados, que estén aquí con nosotros aprovechando la tecnología y que no se vayan a perder todo lo que vamos a compartir durante esta actividad. Antes de iniciar, queremos invitarlos a conocer la experiencia Jade, beneficios únicos que el Banco de Costa Rica y Mastercard han creado especialmente para ustedes. El Jade es la joya suprema, la cual permanece intacta a través del tiempo. Por esta razón se la asocia con la eternidad y el poder, utilizada como un ornamento distintivo de jerarquía. El Jade ha tomado diferentes formas y hoy llega a usted en un exclusivo medio de pago para potenciar su estilo de vida. Le presentamos Jade, la tarjeta de crédito única y exclusiva del Banco de Costa Rica y Mastercard que complementa su mundo a la perfección. Experiencias priceless. Mastercard Concierge y Viajes. Servicio VIP especializado. Plan de lealtad ilimitado. Bienvenidos al mundo Jade. La tarjeta de crédito exclusiva del Banco de Costa Rica y Mastercard para su estilo de vida. Esta es la tarjeta Jade, potenciar su estilo de vida. Una tarjeta única y exclusiva que complementará sin lugar a dudas a la perfección con experiencias que están todos invitados, por supuesto, a conocer. En esta tarde tendremos el placer de escuchar al señor Alejandro Cifuentes, quien nos expondrá un tema de gran valor en su charla Visualizando el 2023 en el mercado internacional, alternativas de inversión, donde conversaremos sobre la reactivación en los mercados emergentes, las economías en desarrollo y las expectativas de producción. Nuevamente queremos agradecerles a todos ustedes su presencia y a continuación iniciamos este encuentro. En la vida, la estrategia lo es todo y cada movimiento hace la diferencia. Más aún si tenemos la certeza de contar con un equipo a nuestro lado, cuyo objetivo es el mismo que el nuestro: ganar. Le presentamos Stratic, un servicio de BCR Valores para la gestión de portafolios de inversión, enfocado en obtener mejores rendimientos sobre su patrimonio. Todo esto es posible a través de la implementación de nuestras mejores herramientas, el análisis, la táctica y la experiencia, que nos convierte en algo más que asesores, nos convierte en estrategas. Con Stratic, trabajamos información precisa de rentabilidad, composición y riesgo de las inversiones, costos muy competitivos y transparentes, cartera actualizada y de fácil consulta e informes mensuales. Excelentes resultados nos respaldan. Porque conocer el tablero en el que jugamos no es suficiente. Hay que vivirlo y hay que dominarlo. Más que asesores, somos estrategas de inversión. Stratic, gestión profesional de carteras.
Con más de 20 años de experiencia en el mercado bursátil, en Extratic queremos ofrecerle a cada cliente todo el conocimiento que hemos acumulado durante estos años, así como herramientas que han sido parte de nuestro modelo de gestión desde el año 2015. Todo esto con el objetivo de brindarle a cada cliente la tranquilidad de dejar sus inversiones en nuestras manos, sabiendo que las llevaremos al máximo nivel posible. Sin duda, invertir inteligentemente significa confiar en quienes lo hemos hecho bien por años. Por eso, confíe en nuestro trabajo, confíe en Extratic. Pues ahí está, mejores rendimientos, todos estamos buscándolos con una poderosa herramienta puesta a su servicio como es Extratic. Seguramente todo eso es una realidad. Y ya la vimos en pantalla, pero la tenemos aquí también con nosotros. Le damos la palabra a la señora Vanessa Olivares Bonilla, gerente general de BCR Valores, puesto de bolsa, quien por supuesto tiene un importante mensaje para todos. Doña Vanessa, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, don Fernando Víquez, director de BCR Valores, don Alejandro Cifuentes y don Jorge Vallarino, quienes son hoy nuestros expositores, se dedican a esto en el mercado panameño, en el banco MMG, una importante contraparte de BCR Valores. Estimados clientes y compañeros de BCR Valores, para nosotros es un honor contar el día de hoy con su presencia para compartir esta charla. El año 2022 fue un año de muchos retos, de un entorno de tasas de interés tanto en mercado internacional como mercado local hacia el alza, lo cual ha tenido un impacto negativo en la cartera de la mayoría de nuestros clientes. Esperamos encontrar para este año 2023 un entorno más favorable, encontrar un tope ya de esas tasas de interés y algunos indicadores que favorezcan el entorno de inversión, y con eso poder seguir ofreciéndole a ustedes oportunidades de inversión que nos pongan siempre en cumplimiento de nuestra principal premisa, que es que el patrimonio de ustedes crezca a través del tiempo. El producto Extratic está dirigido a clientes de alto patrimonio, a clientes que necesiten un seguimiento estrecho y que cuenten con un asesor que tenga las herramientas necesarias para darle un seguimiento adecuado pero transparente. BCR Valores desde el año 2015, que inició con este servicio, ha tenido consecutivamente todos los años el primer lugar en el mercado en la gestión de carteras individuales. Hoy contamos con una importante cartera de clientes que nos enorgullece, muchos de los cuales se encuentran hoy aquí presentes y otros que se encuentran de manera virtual. Les agradecemos muchísimo su presencia. Esperamos que esta charla, que tiene como fin visualizar este 2023 y aprovechar las oportunidades de inversión, sea de mucho provecho tanto para ustedes como para nosotros. Les agradezco de nuevo la presencia y quedamos, tanto mi persona como todos mis compañeros de BCR Valores, a la disposición de ustedes para atenderlos después de la misma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a doña Vanessa Olivares Bonilla, gerente general de BCR Valores, puesto de bolsa. Ya saben ustedes, todo el equipo está allí, listo para atender, para acompañarlos en ese camino de la búsqueda de mejores inversiones. Es un placer, de verdad, poder presentarles a nuestro expositor del día de hoy, el señor Alejandro Cifuentes. El señor Alejandro Cifuentes tiene un bachillerato de ciencias en gestión de sistemas de información y en finanzas. También tiene una maestría en finanzas de Florida State University. Cuenta con la designación de Chartered Financial Analyst del CFA Institute. Es un profesional de amplia experiencia bancaria, ha laborado por más de 7 años para empresas locales e internacionales, tales como Athena Partners Group, Spirit Airlines, Athena Capital Inc., entre otros, especializándose en administración de fondos y asesoría de inversiones, lo que nos interesa a nosotros.
Actualmente es director de gestión de activos en MMG Bank. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a nuestro expositor. Muy buenas tardes, don Alejandro. Es un honor de verdad que nos acompañe esta tarde. Creo que todos queremos escucharlo. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, Vanessa y equipo, por la invitación. Muchas gracias a BCR Valores. A ver si esto funciona. Perfecto. Y por último, muchas gracias a todos por su tiempo hoy. Nosotros en MMG Bank preparamos esto anualmente como un proceso o un ejercicio donde nosotros tratamos de vislumbrar un poquito las tendencias de tanto la economía global como de los mercados del año, ¿no? Esto en realidad lo refrescamos continuamente para hacer sesgos tácticos. Prácticamente cada 2 semanas nosotros hacemos una revisión de nuestro sesgo, de lo que nosotros pensábamos que iba a suceder. Antes de entrar a lo que pensamos que viene siendo 2023, hacemos un resumen de 2022. Prácticamente todos los índices de riesgo del mundo les fue mal el año pasado. Y en realidad les fue mal el año pasado porque hubo 2 temas específicos muy claros. Un aumento de tasas y una caída en el crecimiento económico. Fue tan negativo o fue tan único esto que en 2022 tanto la renta variable como la renta fija, o sea, lo que nosotros decimos bonos y acciones globales, cayeron de manera negativa en un movimiento prácticamente de 6 veces una desviación estándar. Históricamente, en los últimos 30 años, nosotros nos encontramos en este cuadrante, donde está positivo la renta fija y positivo la renta variable. Año como 2018, donde cayeron los dos por un aumento de tasas. El aumento de tasas en 2022 fue tan negativo que no hubo refugio en los activos de riesgo, ni siquiera en efectivo. El único refugio en realidad se vio en lo que fueron materias primas el año pasado. Ahora, después de todo lo que sucedió durante el 2022, ¿cómo estamos parados hoy en día en lo que serían índices o múltiplos de valorización? Y algo que nos llama a nosotros muchísimo la atención dentro del banco es que a pesar de esa caída tan agresiva de los índices de renta variable, muchos múltiplos, que aquí los medimos con un ratio de precio a utilidades netas, todavía se mantienen elevados en un contexto histórico. Por ejemplo, el S&P 500, sus ingresos o su múltiplo de valorización en los próximos 12 meses es de 18.3 versus el promedio histórico de los últimos 20 años de 16.5. O sea que la renta variable todavía está un poquito costosa. ¿Dónde estamos bien posicionados hoy en día? ¿Dónde nos vemos, en nuestra opinión, bastante atractivos? Va a ser en mercados emergentes, que sufrieron aún más que los mercados desarrollados en 2022, pero tienen el beneficio de que tienen un crecimiento mucho más acelerado en este 2023. Por el lado de la renta fija, pasa algo muy interesante. Quiero que le presten atención primero a lo que es esta línea, que es grado especulativo americano. Estos son los diferenciales de riesgo que no están hoy en día indicando que el mercado espera una recesión económica en Estados Unidos, ya que se encuentra el percentil 50. Lo interesante aquí es que los rendimientos, dado el nivel de tasas, está muy atractivo. Esto hace que en realidad los inversionistas no tengan la necesidad de moverse dentro del espectro de riesgo de bonos del tesoro, se pueden mover hacia bonos de grado de inversión, pero en realidad no necesitan moverse hacia la renta variable para obtener rendimientos que quizá en 2018, en 2017, en 2019, sí necesitaban ir moviéndose en el espectro de riesgo para conseguir rendimientos atractivos. Y esto es algo que vamos a hacer mucho énfasis durante la presentación, ya que nosotros estimamos que si viene no viene una crisis económica como lo que está esperando el mercado, sino que viene más que nada una leve recesión, los inversionistas primero van a posicionarse dentro de renta fija, grado de inversión, después en renta fija, especulativa, en mercados emergentes, en la renta fija de mercados emergentes y de último en renta variable.
y eso en realidad es nuestro sesgo para 2023. En el banco, ¿cómo vemos nosotros los mercados? Son en dos ejes prácticamente, inflación y crecimiento. Y esto en realidad define las acciones de la Reserva Federal y definen muchas veces el comportamiento de los activos de riesgo. Lo que nosotros observamos en la década pasada fue baja inflación y crecimiento moderado. Esto hizo que las tasas se mantuvieran bajas, los inversionistas se mueven dentro del espectro de riesgo y empiezan a invertir en lo que es alternativos y renta variable. Ya esta dinámica cambia un poquito cuando el bono del Tesoro americano, a decisión de hoy, empieza a pagar 4.75%. Ya las dinámicas del mercado empiezan a variar muchísimo. Antes de entrar en lo que esperamos nosotros de inflación a 2023, mejor es hablar un poquito de la inflación que observamos en 2022. Nosotros vemos la inflación en mercados desarrollados en dos partes. Europa y Estados Unidos son las dos historias. La inflación americana, impulsada por este segmento aquí, que es el segmento de servicios. 40% de esto viene siendo el costo de la vivienda de una persona. La inflación americana no está siendo impulsada ni por temas energéticos ni por la compra de bienes, sino es una demanda de servicios y fueron los servicios que fueron más afectados por la pandemia. Hospitalidad, recreación, restaurantes, viajes. La inflación europea es muy distinta a la americana. La inflación europea es un shock exógeno de la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Es la guerra entre Rusia y Ucrania afectó muchísimo los costos energéticos y los costos de comida, ya que Europa es el principal afectado, ya que era el principal importador energético de Rusia. Esta dinámica de pares se destruye y se destruye al tal punto que se destruyen las pipas de gas que tenía Nord Stream pasando por el mar. Así que lo que nosotros podríamos esperar son dos dinámicas económicas muy distintas en 2023. ¿Cuál es nuestro sesgo para 2023 en cuanto a la inflación? Nosotros esperaríamos que la inflación en bienes siga cayendo y tenemos una expectativa de que gran parte de la inflación en servicios a segunda mitad del año también caiga. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que podemos observar aquí es que los precios pagados por las empresas empiezan a caer fuertemente. Estos eran costos que tenían que transmitir o traspasar las empresas a sus consumidores. Esto ya no está sucediendo. Ya no hay las presiones en las cadenas de suministro a nivel global. Esto ya se ha mejorado. Y se ha mejorado también a beneficio nuestro en la región, ya que ahora viene la práctica de onshoring, donde se empiezan a eliminar cadenas de suministro de China a Estados Unidos y ahora viene de Latinoamérica a Estados Unidos. ¿Dónde está la clave de la inflación en servicios? Va a ser en el costo de los hogares. A más altas tasas, más altas las hipotecas, menores serán los costos de un hogar americano. ¿Cómo se mide esto? Se mide un índice de alquileres que lo mide la Reserva Federal de Cleveland. Esto quiere decir que a segunda mitad del año ya lo vamos a ver reflejado en los índices de inflación. Si escucharon la reunión del FOMC hoy, escucharon a Powell decir las fuerzas desinflacionarias han iniciado en la economía americana, ya que la dinámica de alquileres elevados, de precios del hogar elevados, empieza a reducirse o empieza a cambiarse. Esto es muy, muy positivo para las métricas de inflación, pero esto lo vamos a ver con un atraso. Por eso les digo que es a segunda mitad del año. La otra clave en el tema de servicios está en la apertura de plazas laborales en Estados Unidos. Hoy en día, por cada persona desocupada, hay 1.7 empleos disponibles o plazas laborales abiertas que no han podido llenarse. Esto causa un efecto directo en el pago de salarios que tiene que pasar en la economía americana. Como pueden observar, históricamente esto oscila entre 2 y 4%. Eso es lo que la Reserva Federal considera saludable. A los niveles donde estamos hoy en día, no es saludable. Por eso, siempre la Reserva Federal hace énfasis diciendo el mercado laboral no está en un balance, está desbalanceado.
Y esto es lo que quiere decir aquí. Es, hey, los salarios están demasiado altos para nosotros llegar a nuestro objetivo de inflación de 2%. ¿Qué es lo que busca la Reserva Federal? Es empezar a reducir los salarios y posiblemente empezar a reducir las plazas laborales abiertas para que haya menos competencia de cara de empresas a empleados. Lo positivo de todo esto es que la inflación proyectada ya empieza a reducirse y en muchos niveles empieza a normalizarse. Estos son los swaps de inflación del mercado. Si uno tiene un contrato ISDA, uno puede venir y hacer una apuesta que si la inflación va a ser más alta o más baja de estos niveles. Ya a niveles de 2% en un año y de 2,5% a 5 años, ya uno dice, no hay un desanclaje de las expectativas inflacionarias. Se mantienen ancladas a ese 2%. No hay una espiral inflacionaria como la que sí observamos en la década de los 70. Y esto es muy positivo para la Reserva Federal. Esto dice que no van a tener que subir las tasas tan agresivo para ellos tener que combatir la inflación. Y yo creo que esto es un punto clave que nos podemos llevar en 2023, es que quizás no suban las tasas tan agresivamente, pero probablemente las puedan mantener a un nivel elevado, por lo menos por el 2023. El otro eje es crecimiento, y en realidad de esto va a depender muchísimo qué va a ser la renta variable y cómo se van a comportar las utilidades de las empresas americanas y globales en realidad. Lo primero es nosotros analizar cómo están los índices de actividad manufacturera y no manufacturera a través del mundo. Pasamos de 2021, donde todo estaba bastante positivo, menos China. Obviamente que China viene de una dinámica donde la economía estaba cerrada, tenían la política de COVID-0. Entonces, en realidad eso es una dinámica un poquito distinta. Pero todo el efecto de los paquetes fiscales se puede observar en 2021. ¿Cuál es el problema entrando a 2023? Ya esta actividad manufacturera se ha desacelerado muchísimo. Como podían ver, la demanda de bienes ya ha caído muchísimo. La gente en realidad no quiere comprar algo en Amazon, lo que quieren es salir de viaje. Entonces estamos en esa dislocación de la economía donde todas las cadenas de suministro se cambiaron hacia el arreglo de la casa, la computadora, la tele nueva, y ahora ya nadie quiere la tele nueva, ahora todo el mundo quiere viajar a Miami. Entonces eso es lo que vamos a poder observar en la gráfica aquí, en la parte gris, que es el área de servicios en Estados Unidos se mantiene sorprendentemente resiliente. Y algo interesante, siempre decimos en los mercados que cuando todo el mundo espera algo, no sucede. Entonces esa recesión que quizás puede llegar en 2023, quizás no suceda porque ya la expectativa está ahí. Y ese es el primer paso para que algo no suceda. En crecimiento clave para nosotros en 2023, y si no llega a haber una recesión, viene de este segmento, que es la construcción. Es 1/5 del Producto Interno Bruto americano, del cual de manera indirecta uno puede decir que hay 4 millones que dependen de trabajos, 4 millones de plazas laborales hoy en día ocupadas de las que depende esta industria. La recesión no ha llegado porque no ha habido despidos. El mercado laboral se mantiene tremendamente ocupado. Y lo que podemos observar aquí es que la actividad de construcción de hogares ha caído muchísimo. Obviamente por un efecto de las tasas, ya que hoy en día el hogar americano se mantiene un poquito costoso, más de $300,000, que no es normal históricamente, con unas tasas que fueron de 2,75 a 6,5%. Entonces, en realidad, el costo de tu hipoteca mensual se mantiene muy elevado. Y aquí se ve el impacto bastante directo, donde no hay demanda de hogares, porque nadie puede pagarlos. Si no hay demanda de hogares, en teoría deberían haber despidos. Nuestra tesis de que no hay despidos es porque hay 54,000 millones de inversión pública en Estados Unidos en infraestructura. Entonces las empresas lo que están haciendo es redireccionando esos empleados de construcción de hogares a construcción de infraestructura. Si algo puede salvar a la economía americana es el Inflation Reduction Act que pasaron el año pasado los demócratas, ya que hay mucha inversión de infraestructura pública que viene en 2023, 2024, 2025. Esto es
para que lo vean de manera más granular, la actividad manufacturera de las 5 principales zonas económicas en Estados Unidos. Esto lo publica cada banco central de estas zonas económicas. La tendencia claramente es hacia la baja. Lo más que dicen es que no hay nuevas órdenes de manufactura. Esto en realidad sería más negativo en otra década. Ya las economías globales, especialmente las desarrolladas, están mucho más encaminadas al lado de servicios que al lado de manufactura. Entonces aquí es donde quizás lo que se utilizaba anteriormente como indicadores no es tan utilizable para el futuro. ¿Dónde está el negativo en el tema de crecimiento? Es el sentimiento del consumidor. Los dos, el Michigan Consumer Sentiment y el Michigan Consumer Expectations, miden el sentimiento hoy y las expectativas a un año. ¿Qué nos dice esto? Las expectativas y el sentimiento del consumidor americano están muy negativas y están muy negativas por un tema, por la inflación. Lo positivo es que si la inflación mejora, las expectativas deberían mejorar con la inflación, lo que debería reactivar un poco la actividad económica. Entonces, aquí lo que estamos viendo con esta historia es que podemos evadir una recesión en 2023 si se alinean las estrellas para la economía global. ¿Qué es clave? Es la participación de la fuerza laboral americana. ¿Qué nos dice esto? Históricamente, la participación de la fuerza laboral cayó desde 2008. Los economistas le decían la gran resignación. Y la gran resignación es simplemente que mucha gente se salió de la fuerza laboral porque no encontraba empleo. En 2019, la Reserva Federal, a través de políticas económicas, pudo ir aumentando la participación de la fuerza laboral. Viene la pandemia, mucha gente se retira. Si nosotros vemos esto de manera más específica por segmentos de edades, lo que observamos es que la mayoría de las edades ya han regresado a sus niveles prepandémicos, pero el segmento de personas de más de 60 años no regresaron nunca a la fuerza laboral. ¿Qué eran las personas más productivas que tenía la economía americana, sorprendentemente? Entonces nosotros tenemos en Estados Unidos, y esto se ve en el mundo también, en Inglaterra pasa lo mismo, solo que aquí tenemos la data más limpia, es las personas más productivas se salieron de la fuerza laboral, tienes una menor fuerza laboral, entonces tu crecimiento futuro tiene que ser menor. Y esto también es un positivo para esas fuerzas desinflacionarias a largo plazo, más seculares, que vienen siendo el tema demográfico que va a pesar muchísimo más en las economías desarrolladas que en las economías emergentes. Conectando la anterior con esta, esto es un índice de productividad. Si lo ven, a largo plazo, está igual que los 70s, igual de negativo. Nosotros tenemos una fuerza laboral mundial que hoy en día es menos productiva de lo que era prepandemia. Ahora se van a preguntar por qué. Hay 50% de la rotación en Estados Unidos se dio en el año pasado. Eso quiere decir de 1 a cada 2 personas en la fuerza laboral americana dejó su trabajo, ya sea porque lo votaron o porque renunció. Nosotros estuvimos escuchando un podcast de Bloomberg, se llama Odd Lots, y ellos entrevistaron a un panadero en Chicago. Y le preguntaban qué había pasado con su negocio. Y el tipo decía, perdí la mitad de mi fuerza laboral. Se fueron a trading de Bitcoin, de criptomonedas, se fueron a ser influencers o decidieron que ya no querían trabajar en panadería. Se abre otra vez la economía americana y ¿qué sucede? El 50% de sus empleados son nuevos, les paga el doble y tiene que cortar el menú completo que tenía a la mitad. Porque él dice, mis personas son tan nuevas que no saben hacer los ítems más complejos de mi panadería. Entonces yo prefiero vender lo que sé que es sencillo y puedo vender en volumen que ofrecer la cartelera completa de servicios o de productos. Y esto es en realidad lo que nos dice este índice de productividad. Tenemos una fuerza mucho menos productiva, una fuerza laboral mucho menos productiva. Esto también debería cambiar con el tiempo, ya que en realidad una rotación del 50% en el último año
no es sostenible para ninguna economía. Estas son cosas que la Reserva Federal quisiera ver que vaya cambiando durante los próximos 12 meses. Cuando ellos mencionan que van a ser dependientes a la data, esto es a lo que se refieren. El que ha tomado una clase de economía puede saber que una economía en realidad son 3 variables. Es productividad, horas trabajadas e inversión. Esta es la última patita quizá. Estas son las expectativas de los CEOs de las principales empresas americanas para los próximos 12 meses. Y esto es el gasto capital de las empresas. Como pueden ver, está bastante correlacionado, eso es bastante claro. Una persona que está más positiva sobre la economía va a tender a invertir más en su empresa. ¿Qué está sucediendo? Los CEOs están teniendo cada vez una expectativa más negativa en la economía global. Y eso está empezando a afectar un poquito la inversión capital. Lo positivo es que en el Q4 del 2022, el último reporte del Producto Interno Bruto americano, lo que más creció fue la inversión privada. Lo que más decreció fue la inversión privada en hogares. Así que bastante congruente con lo que estamos viendo. ¿Qué se lidera? Se sigue liderando lo mismo. Son gastos capitales en tecnología. La pregunta es, ¿hasta cuándo esa tendencia puede seguir? Si la expectativa de los presidentes de las empresas llegase a cambiar porque ven que la recesión se está evadiendo, lo que podemos esperar nosotros entonces es una reinversión capital. Entonces tenemos aquí 3 elementos importantísimos. La productividad debería mejorar a la segunda mitad de 2023. Debería en teoría mejorar la participación de la fuerza laboral y la inversión privada. Aquí hay un tema que George Soros le decía reflexivity. Si las personas esperan que a la economía le vaya mal, dejan de invertir, a la economía le va mal. La pregunta es si las 2 primeras variables pueden evadir que la tercera suceda. Si esas 3 cosas suceden, en teoría nosotros podríamos tener un soft landing a la segunda mitad del año. Ahora, lo más importante de todo esto, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos nosotros? O ¿cómo hacemos nosotros? Y esto es parte del libro de cómo nosotros vemos los mercados ya en el punto de tomar riesgo. Lo primero, nosotros pensamos que hay una desconexión entre los rendimientos de los bonos del tesoro y los múltiplos de valorización de las empresas. O los rendimientos tendrían que caer o los múltiplos deberían caer. Por eso es que nosotros no estamos tan positivos en la renta variable. Esto es una apuesta que todavía no estamos dispuestos a tomar. Donde sí estamos más dispuestos a tomarla es aquí. El MOVE Index simplemente mide la volatilidad de los bonos del Tesoro americano. Y aquí pueden ver que tiene una correlación directa con los rendimientos más a largo plazo. ¿Qué nos da el 2023? Es eso. Nuestra expectativa, porque ya la tasa terminal debería vislumbrarse con un poquito más de claridad. Ya hay menos volatilidad en si van a llegar a 5, a 5.25, a 5.5, a 4.75. No es lo mismo uno ver la tasa terminal en este rango que uno decir, oye, van a subir las tasas 4 veces en 2022 y la terminan subiendo 16. Eso causa demasiada volatilidad que la pudimos observar el año pasado. Ya nosotros esperamos que esta volatilidad empiece a caer. Así que nuestra expectativa es que 2023 sea el año del carry trade, que es básicamente descalzarse con mayor duración. Estos son las sorpresas económicas americanas y el cambio a 6 meses del S&P 500. ¿Qué vemos aquí nosotros? A mejores sorpresas, mejores son los cambios, mejor el rendimiento. Bastante obvio, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros estamos pendientes a ese desarrollo de la economía americana. Si en verdad empieza a darnos datos económicos que nosotros decimos, la economía americana va a sorprender al alza, lo más lógico es salir a tomar riesgo a través de renta variable. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos los steps functions, que es, vamos posicionando los portafolios
Primero en grado de inversión, después en grado especulativo y de último en renta variable. Y vamos tomando riesgos a través del espectro porque nosotros pensamos que primero van a haber algunos segmentos económicos que van a responder de manera más rápida a los que nosotros después podemos obtener las ganancias, salir a vender y salir a comprar otras cosas. El dólar, que yo creo que antes de la presentación me estaban preguntando cuál es la expectativa del dólar, ¿no? Eso es algo que especialmente en Latinoamérica les afecta a muchísimas economías, no a nosotros en Panamá, pero sí a muchas economías, a nosotros en realidad de manera indirecta, ¿no? ¿Qué vemos nosotros técnicamente y en flujos ya de manera un poquito más fundamental? Es que el dólar debería empezar a caer. Nosotros, cuando digo nosotros, es el dólar. ¿Qué hizo? O Estados Unidos, ¿qué hizo el año pasado? Exportó la inflación a todo el mundo. ¿Cómo lo hizo? Pues hizo que el dólar se pusiera mucho más caro. Así fue que llegamos a una devalorización del euro, de la libra esterlina, de la mayoría de las monedas emergentes. El peso colombiano llegó un poquito más de 5.000 pesos, un dólar. Y eso lo hizo a través de un incremento de tasas agresivos. Entonces, en realidad, ese incremento de tasas afectó a todo el mundo. Ya el incremento se dio. Entonces, ahora todos los países ya también incrementaron sus tasas. Aquí hay un trade interesantísimo, ya que la expectativa es que tú tengas un carry positivo en otras monedas. Y creo que lo estamos viendo, si ustedes observan el euro sí va a ser, o el Banco Central Europeo va a ser mucho más agresivo en sus aumentos de tasas este año. Por eso el euro se ha ido fortaleciendo frente al dólar. Cosa que también debería hacer el Banco de Japón. Ellos tienen cambio de gobernador central de su banco central en marzo. Kuroda sale y en teoría la expectativa es que empiecen a existir unos rendimientos mayores o unos incrementos de tasas para esta economía, ya que también la inflación en Japón ya se encuentra cerca del 3%. Así nosotros, y en realidad como se lo recomendamos a un inversionista para mantener disciplina, si es que nosotros dividimos el mercado, ¿no? Y simplemente lo que hacemos nosotros, partimos el mercado de renta variable en factores, lo segregamos y lo vemos con un scoring de fundamentales, que ya vienen siendo temas de calidad crediticia, free cash flow yield, todo temas fundamentales de cómo están comportándose varios segmentos económicos en índices y temas técnicos, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a mitigar los riesgos a la baja. Y esto lo utilizamos nosotros en la toma de decisiones. Cuando hablo de ese tema estratégico y táctico, aquí uno puede ver cómo esto se puede dividir en lo táctico, ya que esto es toma de decisiones un poco más a corto plazo. Por último, los diferenciales de riesgo de la economía americana. Aquí lo que podemos observar es que la diferencia entre un bono de high yield y un bono de grado de inversión no es tan atractiva hoy en día con esa incertidumbre económica en crecimiento que tenemos para nosotros salir a tomar esos riesgos. Esto marca un buen punto de compra que viene siendo alrededor de 600 puntos en un spread, que lo vimos aquí en 2015, lo vimos también en 2020. Normalmente a 600 puntos uno dice, si hay quiebras o no hay quiebras, yo salgo a tomar riesgo porque me las están pagando. En este momento hay que tener mucha más claridad en cuanto al desempeño económico, ya que esta afecta muchísimo más estas compañías un poco más especulativas. Por último, para cerrarles con una nota muy positiva, si viene una recesión, debería ser bastante light. Aquí lo que podemos observar es simplemente niveles de apalancamiento de varios segmentos de la economía. Ustedes podrían agarrar, esto es específicamente de la economía americana, que lo publica de una manera muy limpia, pero lo podrían tomar de la economía global. Si observan el gráfico, ¿quién se apalancó? Fue el gobierno federal. Todos los gobiernos emitieron deudas durante la pandemia. ¿Por qué la emitieron? Porque todos los gobiernos salieron con paquetes fiscales que no hicieron los entes privados, ya sea tanto personas como empresas. Lo que no hicieron fue salir a tomar apalancamiento solo porque las tasas estaban bajas. Normalmente un ciclo de crédito termina con un exceso de crédito, las compañías, las personas no pueden servir el crédito,
viene un credit crunch, a lo que se llama un Minsky moment, que básicamente es una economía estable, se vuelve especulativa, toma mucho crédito, quiebra. Y eso en realidad lo vimos en la década de los 30, lo vimos en 2008, lo vimos con la crisis de .com, lo vimos con la crisis de tequila, con las compañías asiáticas, en el Asian Tiger Economies. Siempre hemos visto que estos ciclos de crédito terminan en una recesión que normalmente es severa. Esto es un poquito, la dinámica es un poquito distinta, ya que no estamos observando esos niveles de apalancamiento elevadísimos. Ahora, ¿cómo nos posicionamos? Y primero, nosotros siempre nos gusta presentar el año pasado. Esto era nuestro posicionamiento el año pasado. Nosotros somos cero dogmáticos. Cuando hacemos esto, lo presentamos, lo publicamos, pero lo vamos cambiando durante el tiempo, como les mencioné. El año pasado, yo diría que tuvimos una falta de imaginación. Y la falta de imaginación es imaginarnos un año con la economía americana con inflación a doble dígitos, que no se veía desde los 70s, con la inflación en Europa en doble dígitos también, con una invasión en Rusia y Ucrania. Entonces fue una falta de imaginación en un montón de eventos que sucedieron que en realidad afectaron muy negativamente a los mercados de riesgo. A pesar de esto, lo que sí les puedo decir es que fuimos cero dogmáticos y cambiamos completamente nuestro posicionamiento durante el año. Y yo creo que lo hemos hecho este año un poquito distinto, que tenemos ahora una columna estratégica, que es más a largo plazo, y una columna táctica, que es más a corto plazo. ¿Dónde estamos más positivos? Como les mencioné, en renta fija a grado de inversión. Eso será nuestro caballo de batalla. Eso es donde la recomendación es concentrar los esfuerzos, ya que hay muchísimas oportunidades, tanto a corto plazo como a largo plazo. Especialmente si uno quiere salir a fijar tasas que estén muy interesantes, ya que el mercado de grado de inversión sí ha seguido saliendo a la calle, se ha seguido saliendo a los mercados con nuevas ofertas. Donde también estamos positivos es el grado especulativo, ya que debería ser el primer beneficiado en caso de evadir una recesión. Aquí los diferenciales deberían jugarle a favor al inversionista. ¿Por qué? Porque si uno tiene un índice global, vamos a decir, de renta fija especulativa, que rinde cerca del 9%, prácticamente casi 10%, donde quiebra el 2% del índice, todavía te está rindiendo prácticamente 8%. Entonces, tú ya hoy en día te están pagando por esa seguridad de que a pesar de que haya muchas quiebras durante el mercado, uno sigue obteniendo rendimientos positivos. Aquí pueden observar la parte de alternativos. Es algo que hemos ido agregando durante el tiempo nosotros. ¿Qué recomendamos? Esto en realidad lo tienen que ver muy largo plazo y tienen que asumir que tienen cero liquidez. Ahora, ¿qué nos da este año? Pues este año nosotros nos recomendamos al inversionista volverse un proveedor de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos fondos que invierten solo en inversiones en secundarias, donde hay alguien que trata de salirse del mercado y este fondo simplemente lo que hace es comprar a descuento. Y ahí hay muchísimas oportunidades, ya que 2022 fue un año que estresó muchísimo la liquidez de los inversionistas. Bonos del Tesoro, hablando aquí con muchos clientes institucionales, nos damos cuenta que mucha gente ya tiene muchísimos bonos del Tesoro. La verdad es que es sencillo uno sentarse a 5% un año y olvidarse de las inversiones sin tomar riesgo, ¿no? Y por último, mercados emergentes. Los diferenciales de riesgo en mercados emergentes sí están muy positivos. Y algo que tienen los mercados emergentes es que las compañías en este tipo de ciclos económicos, especialmente las latinoamericanas, se han beneficiado muchísimo, ya que se reconfiguró la cadena de suministro y estas compañías latinoamericanas piensan a suplir a Europa y a Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la desconexión? Que en realidad el mercado no tiene apetito por salir a comprar mercados emergentes. Así que si uno tiene una visión más a largo plazo, aquí hay una oportunidad grandísima para los inversionistas. Y en renta variable, sí todavía nos mantenemos un poco cautelosos.
A largo plazo nos sigue gustando Estados Unidos, es el que tiene mejor demografía y las mejores condiciones económicas para crecimiento, pero a corto plazo sí estamos bastante cautelosos, ya que en realidad va a depender muchísimo de dinámicas que todavía son muy inciertas. Muchas gracias por su tiempo y los invito a hacerme cualquier pregunta que tengan sobre el posicionamiento o si están en desacuerdo, me encantaría escucharlo. Muchas gracias. Okay. Muchísimas gracias a Alejandro por esta valiosa exposición. Lo bueno es que en un momentito lo vamos a volver a tener aquí en este escenario junto con otros dos invitados para seguir conversando más sobre estos temas que sabemos son de interés para todos ustedes. BCR Valores, como parte de su estrategia de transformación digital, ha desarrollado como uno de sus focos principales la herramienta del portal web privado, la cual se encuentra a disposición de todos sus clientes. A continuación, les compartimos algunos de sus beneficios en el siguiente video. En BCR Valores queremos que tenga al alcance de sus manos toda la información necesaria de sus inversiones, por lo que gracias a la implementación de la estrategia de transformación digital del puesto de bolsa, hemos desarrollado un portal privado exclusivo en el que podrá consultar en cualquier momento y lugar todos los detalles de su portafolio de inversiones, tales como estados de cuenta, estados financieros, valoración de inversiones, informes económicos, informes de coyuntura, informes macroeconómicos. Asimismo, descargar reportes de valoración, reportes de rendimientos diarios, reportes de movimientos y resultados de ventas. Todo esto y mucho más podrá consultarlo hoy mismo por medio de nuestro portal privado en www.bcrvalores.com. Conozca todos los beneficios de contar con un puesto de bolsa líder en el país con más de 22 años de trayectoria. Ya lo ven ustedes, portal web privado. Bueno, hemos hablado de muchas herramientas, la verdad, y todas puestas a su disposición para acompañarlos, para asesorarlos, para que ustedes tengan la información de primera mano que es tan valiosa a la hora de tomar las decisiones de inversión. Y queremos comunicarles también que BCR Puesto de Bolsa ya está en otra importante red social para hacer negocios. Se trata de LinkedIn, con el principal objetivo de generar conocimiento a todos ustedes, nuestros clientes. Los invitamos, por supuesto, también a seguirnos en esta red social. Muy bien, estamos acondicionando nuestro escenario porque es que ya van a estar con nosotros, de nuevo, don Alejandro, pero también dos invitados especiales. Les voy a pedir para que ya se vayan acercando. Se trata de don Marco Chávez, jefe de negocios de BCR Valores, y doña Flor Díaz, jefe de mercados de BCR Valores. Y es que si bien no tenemos una bola de cristal que nos permita conocer con certeza cómo van a ser los movimientos en el futuro, sí, gracias a voces autorizadas como las de nuestro expositor y de nuestros invitados, podemos ir acercándonos y sobre todo tener mayores elementos que permitan tomar las decisiones más acertadas, por supuesto siempre contando con la asesoría y el acompañamiento de BCR Valores. Muy bien, ustedes me indican si ya tenemos acondicionado nuestro escenario. Mientras ya acondicionamos, los vamos a tener a ellos aquí con nosotros y por supuesto pues los vamos a invitar para que ustedes también puedan más adelante, cuando les indiquemos, aprovechar a nuestros invitados, sobre todo a don Alejandro, y que pues puedan también ustedes
aprovechar, aprender más y controvertir también, ¿verdad, Alejandro? Como dijo Alejandro en un momento. Bienvenidos, adelante, doña Flor, don Marco y por supuesto Alejandro. Adelante, claro que sí. Muchísimas gracias. La idea es hacer aquí, aprovechando la presencia de nuestro invitado, preguntas que puedan enriquecer este tema sobre las inversiones y sobre todo lo que podemos esperar de este 2023. Doña Flor, usted tiene la apertura de este bloque de preguntas y de intervenciones y comentarios, por supuesto, todos bienvenidos, así que adelante, la escuchamos. Gracias, muy buenas tardes a todos. Don Alejandro, tenemos una pregunta para usted. Vimos en su presentación un posicionamiento estratégico en renta variable, o sea, compra de acciones en el largo plazo. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Cuáles son los sectores económicos que nos podrían brindar una mejor relación riesgo-rendimiento? Sí, Flor, muchas gracias por la pregunta. A ver, nosotros hoy somos del pensamiento que los líderes de la última década no van a ser los líderes de la próxima década. Y yo creo que lo que vimos nosotros, que eran las compañías grandes de tecnología liderando los rendimientos de los principales índices, es algo que hoy en día todavía no lo vemos. ¿Y por qué no lo vemos? Porque ya parten de múltiplos muy elevados, con posiciones del mercado ya muy dominantes, muy penetradas. Entonces, en realidad, es algo parecido a lo que fue Cisco en el 2001, donde ellos tenían que ejecutar a la percepción con crecimiento muy grande, que era prácticamente imposible de conseguir, ¿no? Que a nosotros nos gusta bastante el sector financiero americano y el sector financiero europeo es un ejemplo. ¿Por qué? Porque hoy en día se benefician de una economía que es un poquito distinta, tiene menos riesgos, hay mucha menor toma de riesgo de la parte del balance de los bancos, han podido capitalizar sus marcas muy bien. En el caso de Europa, por primera vez desde la crisis, ya no tienen el impacto de los rendimientos negativos que una cuenta de ahorro a un banco europeo le costaba, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos encontramos muy posicionados y en general en empresas cíclicas también nos gustan muchísimo. ¿Por qué nos gustan las empresas cíclicas? Porque se deberían beneficiar primero de una recuperación económica y también se deberían beneficiar mucho de lo que nosotros pensamos que ya es un cambio duradero, que es utilizar el paquete fiscal para apoyar a las economías en futuras recesiones. Gracias, Alejandro. Don Marco, jefe de negocios de BCR Valores, también bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A partir de lo expuesto, entendemos que esperamos un ajuste en las valoraciones de la renta variable de las acciones del mercado estadounidense en los próximos 12 meses, ¿verdad?, que permitan un mejor punto de entrada. Sectores como el financiero que mencionas, índices generales, Standard & Poor's 500, Nasdaq, por ejemplo. ¿Qué factores podrían adelantar o retrasar esa posible ventana de entrada en los próximos 12 meses? Sí, a ver, el primer factor va a ser la respuesta de la economía, ¿no? Lo que yo mencionaba anteriormente es todo lo que tiene que ver con productividad en la fuerza laboral va a ser clave. A mayor productividad o mejor productividad y a mayor inversión, ya sea privada o pública, debería haber un incremento en las utilidades netas de las empresas. Y eso es lo primero que estamos observando. ¿Qué retrasaría? Retrasaría sería una caída del crecimiento, ya sea impulsada porque no hay incremento en productividad, no hay incremento en la participación de la fuerza laboral, no hay incremento en la inversión y además hay una Reserva Federal que sigue combatiendo la inflación con tasas muy elevadas. Entonces tendríamos
una estagflación donde tenemos inflación elevada con crecimiento muy bajo. Y eso en realidad haría a nosotros ponernos aún más defensivos en nuestro posicionamiento. Gracias. Doña Flor. Don Alejandro, también vimos en su presentación un posicionamiento táctico en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y un posicionamiento estratégico en mercados emergentes, ¿verdad? Según lo que nos expuso. ¿Esta diferencia entre la táctica y la estrategia obedecerá a un 2023 muy volátil para los mercados emergentes? Nosotros sí todavía pensamos que va a haber volatilidad en mercados emergentes. Y la volatilidad, primero que sale del apetito de riesgo de los inversionistas en decidir entrar o no a estos títulos. Lo vimos en 2022, lo vimos en 2021. ¿Qué sucedió estos años? En realidad se secó muchísimo la liquidez del sistema. Entonces, por eso nosotros hoy en día partimos de una base importante en bonos del Tesoro para empezar a producir una renta positiva para el portafolio sin salir a tomar tanto riesgo. También mercados emergentes tienen un tema que depende muchísimo, hay un riesgo político muy elevado, ¿no? Y lo estamos observando hoy en día, que hay mucho riesgo político tanto en Latinoamérica como en Asia. Entendemos, a partir de lo expuesto, que el activo con la mejor perspectiva de corto y de largo plazo es la renta fija en dólares, ¿verdad? Los bonos en dólares, nosotros compartimos esa visión. Mencionabas bonos grado de inversión como Panamá, inclusive bonos especulativos, en este caso Costa Rica, del cual nosotros conocemos bastante bien. Compartimos esa visión. Teniendo en consideración que la curva de bonos del Tesoro tiene un rendimiento negativo, tiene un posicionamiento negativo en donde el corto plazo rinde más que el largo plazo, puntualmente, ¿qué plazos al vencimiento te parecen son los que tienen mejor perspectiva para posicionarse en el 2023? Sí, gracias, Marco. A ver, nosotros qué estamos haciendo en los portafolios o qué recomendamos hacer es uno pararse en la parte muy corta de la curva y después invertir en la parte muy larga de la curva. Entonces, eso se llama, en términos coloquiales, una estrategia barbell, donde estás parado como en dos puntas. Y eso debería beneficiar a los portafolios a largo plazo, ya que a pesar de que sí es verdad, la curva del Tesoro está invertida, cuando nosotros vemos curvas corporativas, ya tomando riesgo de crédito, ya la curva no está invertida así y los rendimientos a muy largo plazo, si no hay volatilidad, benefician muchísimo en la construcción de un portafolio. Excelente, muchas gracias. Hoy tuvimos reunión de la Reserva Federal, es imposible tener esta charla sin abordar el tema. En las últimas reuniones, la Reserva Federal, ahora los mencionabas, viene reduciendo el ritmo de los incrementos. En las últimas reuniones subió 0,75, luego subió 0,50 puntos porcentuales y hoy, en línea con lo esperado con el mercado, sube 0,25 puntos porcentuales. Definitivamente es una reducción en la velocidad de los incrementos y hay algunas en la retórica que ya empieza a cambiar un poco la Reserva Federal. Todavía el consenso del mercado espera incrementos, al menos incrementos en la misma línea de 25 puntos base. Mencionabas que veías todavía el 2023 que las tasas se mantengan altas. ¿Ves la posibilidad de que en el 2024 las tasas se puedan ajustar hacia la baja, tomando en cuenta que hay algunos miembros de la FED inclusive diciendo que en el 2024 podrían ajustar las tasas? Nosotros sí pensamos que va a haber un ajuste hacia la baja el próximo año y vamos a partir del primer punto, ¿no? Ya Powell dijo que para ellos neutral es entre 2.50 a 2.75. Eso es una tasa neutral que no es acomodativa ni restrictiva con la economía. La única razón para ellos mantenerse restrictivos es porque tienen preocupaciones inflacionarias. Estas preocupaciones inflacionarias deberían verse resueltas a segunda mitad del año. Esa es la expectativa. Por lo tanto, en 2024, viendo también los mercados de swaps, ya debería dejar de haber una necesidad de la Reserva Federal de mantener una postura tan restrictiva de cara al mercado. También hay que acordarse de que muchas
de los impactos o muchos de los efectos que tienen en los incrementos de tasas no lo vemos automáticamente, sino que lo vemos con un atraso entre 6 a 18 meses. Entonces, nosotros deberíamos seguir viendo impacto a segunda mitad del año y la Reserva Federal, en teoría, con lo que estamos viendo hoy en día, lo que han comunicado, ya debería poder ir diciendo, ir dejando que los mercados corran un poquito a unas tasas que sean menos restrictivas para la economía americana. Excelente, gracias. Alejandro, hablemos de materias primas, puntualmente el barril del petróleo, que es la factura, por cierto, más alta que pagamos aquí en el país. Tenemos un precio internacional medianamente estable, tenemos un tipo de cambio a la baja. ¿Qué comportamiento podrían mostrar estos sectores en el 2023? Y eso sabemos que las condiciones varían de un momento a otro, creo que tenemos amplia experiencia en los últimos tiempos sobre lo que podría pasar. Sí, totalmente. A ver, ¿qué decimos nosotros? Ok. China anunció el fin de la postura anti-COVID que tenían, ¿no? Eso ya fue un anuncio del gobierno chino. Siguen las sanciones europeas en contra de Rusia. La economía europea y americana han crecido más de lo que se ha esperado. Y aún así, el barril de petróleo está transando en high 70s, que va a ser 78, 77, 76. O sea que a pesar de todas estas noticias positivas, el precio no ha respondido a estos sucesos. Y eso en realidad lo que nos dice a nosotros es que ya nosotros llegamos al pico de precios de petróleo. En teoría el sesgo en el año 2023 nuestro es que el petróleo se mantenga un sesgo hacia la baja. Ya nosotros llegamos como al máximo donde vimos que creo que el barril, si no estoy mal, fue 120, 123, una cosa así. Esos son niveles que no esperamos nosotros en 2023, a menos algo que sea algo muy extraño. Ahora lo que está sucediendo en realidad es que Rusia le exporta su petróleo a India, China y Arabia Saudita, y los árabes le exportan su petróleo al mundo. Entonces ya esas presiones en la cadena de suministro de petróleo ya se han ido eliminando. Por lo tanto, nosotros a largo plazo sí mantenemos un sesgo que es bastante hacia la baja con el petróleo. Don Alejandro, como la mayoría de los costarricenses sabemos, Costa Rica se está preparando para realizar una colocación de emisión de eurobonos en el mercado internacional. ¿Cuál es su perspectiva de la recepción de esta emisión en los mercados internacionales? Es buena pregunta, y es buena pregunta para un 2023. El que sigue aquí mucho los mercados internacionales sabe que 2022 fue un año donde se secaron las emisiones en mercados emergentes. En realidad, hubo pocas compañías que trataron de salir a emitir bonos y muchas veces cancelaron las emisiones. Nosotros estuvimos conversando con Bank of America sobre posibles emisiones que iban a salir en 2023. Y uno de los temas que fuimos tocando era Costa Rica, que en realidad de los dos candidatos a mejoras en el rating era Costa Rica y República Dominicana. Costa Rica además no es un emisor recurrente en mercados globales, a diferencia quizás de otros países que salen recurrentemente al mercado internacional. La expectativa nuestra y de nuestros principales contrapartes es que haya mucha demanda por este papel y vemos yo diría, en un tono muy positivo, toda la ley fiscal que se pasa en 2019-2018 en Costa Rica con las reglas fiscales de ustedes de endeudamiento, el superávit de cuenta primaria que tienen hoy en día, da un espacio, un ambiente muy positivo para que en nuestra opinión, y como hemos visto en tendencia en este año, hay una sobresuscripción de una emisión. Pues Alejandro Cifuentes de MMG Bank, muchísimas gracias por habernos acompañado y también, por supuesto, a don Marco Chávez, jefe de negocios de BCR Valores, y a doña Flor Díaz, jefe de mercados de BCR Valores, porque ustedes también contribuyeron a que pudiéramos ahondar en este tema. ¿Qué tal si los despedimos con un aplauso a nuestros invitados?
De esta manera damos por finalizado este evento. La verdad es que queremos desearles a todos ustedes muchísimos éxitos. Su éxito es nuestro éxito. Agradecerles de verdad porque apreciamos que hayan tomado su tiempo, aceptado esta invitación, venir aquí a escuchar, a participar y recordarles que siempre BCR Valores va a estar allí para apoyarlos, para guiarlos en este camino, para escucharlos y además que estén pendientes de los conversatorios y de todo lo que vendrá más adelante de parte de BCR Valores. Muchísimas gracias a todos ustedes los que nos acompañaron aquí de manera presencial y despedirnos también de quienes siguieron esta transmisión de manera virtual. Gracias también a ustedes por su participación. Hasta una próxima oportunidad.